Se había dicho con mucho tiempo de anticipación que era muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera lo que ya sabemos que hizo Juan Luis González Alcántara Carrancá, que no se iban a dar por vencidos, que iban a estar pugnando por echarla abajo. Es cierto, son argumentos legaloides y sin embargo espurios y todo pueden frenar las reformas, de acuerdo a fuentes consultadas respecto al tema que hoy se vive en el Poder Judicial, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto no se aceleren los juicios políticos a rajatabla, que sería lo único que podía frenar esta situación, en ese mismo contexto estaría el MONRI como responsable de haber permitido que llegara hasta este punto las acciones de la Corte. Sí, es que se ha tardado mucho, de hecho, y no es que yo quiera que ya actúen en consecuencia, no, lo que pasa es que con este argumento la Corte sí puede frenar las reformas y no debió haber pasado. Hoy dice el MONRI que no pasa nada, que no va a haber posibilidad, que no hay posibilidad de que la tumben. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, es otra lo que se puede esperar. Pues Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo sabe usted, dio a conocer el proyecto antes de que se circulara entre las puras oficinas, se circuló a nivel nacional. Este personaje que estuvo pues bajo el amparo de la Cuarta Transformación llegó a la Suprema Corte. Es un personaje de poca confianza si lo analizamos en la justa medida que se debe establecer. Luego de que pasó esto, de que se dio a conocer lo que determinó Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues obviamente empiezan los comentarios, que no pasa nada, que es una barbaridad, que no se debe permitir. Bueno, es que los abogados constitucionalistas señalan que son prácticas legaloides, pero que se pudieron haber evitado. ¿Cómo? Con los juicios políticos. Era la forma más ideal de frenar a la Corte en este intento, porque ahora, si esto lo dejan correr, va a llegar un momento en que se tengan dos juicios en contra de las reformas constitucionales. Y la Corte, con todo y que es espuria, pueden darle validez. Y luego entra la crisis constitucional y el tema podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en San José de Costa Rica, la sede, donde van a dormir este expediente hasta 8 años. Es mucho tiempo. Dirá usted, sí, entonces creo que lo único que puede funcionar, de acuerdo a fuentes consultadas respecto al tema que se vive en estos momentos, pues sería los juicios políticos a rajatabla, tratar de evitar esta acción, sí, ilegal, pero al fin y al cabo, con posibles acciones que tengan validez. El MONRI ha dicho esto. El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma. Es una lucha muy fuerte la que estamos dando y es una lucha contra el statu quo dentro del Poder Judicial.
eliminando privilegios, sacudiendo de lastres y vicios al Poder Judicial. Así es de que no hay ningún problema, ellos están haciendo lo que creen conveniente hacer, aunque sea inconstitucional, ilegal, arbitrario, y que raye en una barbaridad constitucional. Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Bueno, esto es lo que salió a declarar Ricardo Monreal. El tema del proyecto que señala estas acciones de Juan Luis González Alcántara Carrancá buscan validar la elección de jueces y magistrados, pero deja abierta la puerta para que ese proceso se lleve a cabo con los ministros de la Corte. Esto se va a debatir en el Pleno. De acuerdo a esta información, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que presentó el proyecto hoy lunes, plantea parcialmente la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, mismo que será analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ocurre pocas veces, el proyecto se hizo público en lugar de circularlo solamente entre las oficinas del resto de los ministros. El proyecto de Carrancá plantea que no es posible invalidar en su totalidad el decreto ley que reformó la Constitución, pero sí abordar cada una de sus partes para analizar si contravienen algún precepto constitucional. Bajo este esquema, llega a la conclusión de que algunos aspectos de la reforma judicial deben ser invalidados, por ejemplo, la elección por voto popular de jueces de distrito y magistrados locales y federales. Esto por dos motivos. Por un lado, porque la cesación de jueces y magistrados en sus cargos violan las garantías judiciales de inamovilidad del cargo. Por el otro, porque el proceso para la elección masiva de jueces no garantiza las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica. El proceso para remover y elegir mediante elecciones a los ministros de la Corte del Tribunal Electoral continuaría. Además, propone declarar la invalidez de la figura de los jueces sin rostro, la supresión de los amparos con efectos generales y la elección por voto popular de jueces y magistrados. El ministro que promueve el proyecto afirma que esa es una vía para terminar con la crisis constitucional, eso porque afirma que hay una violación a los principios constitucionales y una grave afectación a la democracia constitucional. Bueno, pues así es como se defienden estos ministros, y pues Monreal, que es el que pudo haber frenado toda esta acción, pues ahora sale a decir que no pasa nada, que todo está bien. Bueno, creo que estaría bien en tanto se establezca cuál es el procedimiento, o sea, cómo le van a hacer. Si con todo y una declaración espuria echan abajo las reformas, ¿cómo va a estar? O sea, la crisis ya está. ¿Cuál sería la única solución? Pues, de acuerdo a los especialistas, sería juicios políticos a rajatabla para frenar una decisión de la Corte y evitar ir en contra de lo que establece el artículo 39 constitucional, de darnos el poder soberano al pueblo de México. Monreal sale, creo que a destiempo, cuando ya todo está en marcha. Es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma. Es una lucha muy fuerte la que estamos dando y es una lucha contra el statu quo dentro del Poder Judicial, eliminando privilegios, sacudiendo... Bueno, es parte de lo que usted ya vio y ya escuchó de parte de Ricardo Monreal. Barbaridad constitucional. Verdaderamente
Yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado. Pero eso no nos va... Pues sí se atrevieron, y eso de que no nos va a detener, pues creo que tendría que analizarlo detenidamente el Monri, porque sería como coordinador de la bancada de Morena el único responsable de esto que está pasando, porque pudo haber agilizado los juicios políticos y detener ahí cualquier intención que tuviera algún ministro de la Corte. Ahora los trabajadores, por el otro lado, también hacen su manifestación, porque están, desde luego, que se obedecen a los intereses que representa Norma Piña, y ahora dicen que, pues, que estamos en Venezuela. Fíjense ustedes lo que tenemos que ver respecto a esto que está pasando. Se les dejó crecer, ahora están muy volados, ahora creen que nadie los puede tocar, y así en la Suprema Corte se manifiestan y dicen que, pues, que ya no vamos a ser Venezuela. Bueno, ahí los tiene usted, en esa manifestación en las afueras de la Suprema Corte, como que diciéndole a Piña: mire, aquí estamos, somos los poquillos que quedamos, pero somos ruidosos y la estamos haciendo cardíaca para tratar de frenar lo que es inevitable, la reforma al Poder Judicial, que ya es ley, que es constitución, y sin embargo, pues estos grupitos de porros, de personajes afines a los ministros y ministras, pues están en una función de choque, porque ellos debieran estar trabajando. Mientras no se ponga orden en el Poder Judicial, difícilmente se podría mantener lo que hoy es una ley, mantenerla vigente, la Constitución. Eso es lo que no quieren estos personajes, porque no llegaron ahí por aptitudes, es decir, por ser muy aptos. Llegaron porque tienen alguna palanca, o de otra manera no entendería por qué tendrían que manifestarse si ellos tienen desde siempre la libertad para quedarse en su trabajo con derechos resguardados, con salarios definidos. Y bueno, creo que tendría en este momento dos frentes a cumplir por parte del gobierno. En este caso, el gobierno tendría que ser dos frentes. Uno, la Cámara de Diputados, arrancar con lo que son los juicios políticos. El otro sería que el Consejo de la Judicatura Federal ponga a trabajar a estos grupos, o empiece los descuentos y los despidos masivos. Algo ya se dejaba entrever por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, de cómo le han gritoneado a la presidenta de México, sin respeto alguno. Y esto que hace Juan Luis González Alcántara Carranca, poquito peor, porque llega por la Cuarta Transformación y es un Judas. Sin embargo, creo que todavía es el momento en que se pueda remediar. ¿De qué manera? Bueno, llevando a cabo lo que se debió hacer desde un principio: emitir juicios políticos, frenar las acciones de los ministros y sacar adelante las reformas. ¿Ya es constitucional una? Sí. La otra está en el último proceso, que es subirla al Pleno. Ya está aprobada en comisiones, o se aprueba en comisiones, y luego subirla al Pleno. De otra manera, pues creo que será difícil que se lleve a cabo la elección. Nada, me gustaría más que esto no tuviera trascendencia, pero de acuerdo a quienes conocen de leyes constitucionales, dicen difícil, debieron actuar antes, y esto se le fue al Monri. ¿Sería a propósito?